la clase para que ustedes la puedan revisar en otros momentos. Eh, Sí, mirando no, porque Ahí está. Decime, Sio. yo voy a ver si ahora me anda la cámara porque anda cuando quiere. Bueno. Bueno, entonces, vamos a... En este recorrido que venimos haciendo a lo largo de la materia, hoy nos toca pensar y revisar la educación en nuestro país y cómo se desarrolló históricamente la educación y cuáles son sus características fundamentales. Ahora vamos a mirar los objetivos de la clase. Bueno, Valentina e Iván que tienen problemas, está bien que hayan dejado el mensajito en el chat. Vamos a revisar y después, no sé si antes de que empecemos la clase o después quieren que hablemos de las cuestiones administrativas que nos faltan. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que lo hagamos después? ¿Que lo hagamos ahora? Ahora, Bueno, Sí, ahora, profe. bueno, ¿qué queda pendiente? Aquellos que tuvieron que hacer algún tipo de ajuste o de corrección en el ensayo, vayan haciéndolo y terminándolo y enviándolo lo más rápido que puedan. Recuerden que tienen que completar las actividades en las clases. Hay un detalle, en la clase 9, algunos hicieron comentarios, pero en realidad en la clase 9 no era necesario que dejaran por escrito, porque la cuestión era participar en la clase presencial. Tenía que ver con los intercambios respecto de constructivismo y conductismo, fundamentalmente de constructivismo, porque la clase 9 era la que especificaba todo el tema de Piaget, de Vygotsky. Así que aquellos que no, todavía no participaron, voy a poner la leyenda, participaron en clases y aprobado. Y los que ya participaron, ya está leída y respondida la actividad. Profe, Sí, ¿no me puede avisar de qué cosas me faltan entregar? bueno, después me fijo. Espera, Pilar, déjame que me lo anote porque si no... Soy Brisa, profe. Ah, pensé que era Pilar que estaba hablando. Perdón. Qué lindo perro. Ay, mira, hermoso. Bueno, Tiene 2 meses. Bueno, va a cumplir 2 meses ahora, es muy bebé. Me lo regaló mi novio. es hermoso. Parece más Un mini bebé. grande, no parece de 2 meses. ¿Cómo se llama? No tiene nombre Ah, todavía. bueno. Le decimos bebé y viene corriendo. Entonces parece que ya quedó bebé. Se va a quedar ese nombre entonces. Parece que sí. Bueno, ¿qué más? ¿Tienen alguna duda ustedes respecto de alguna actividad?
Por ahora no, profe. Ya te anoto, Nahuel. Bueno, ¿empezaron a trabajar con el video o todavía no? Todavía no. Bueno. En la semana, porque si el viernes no nos vamos a encontrar, la semana que viene tendríamos que pasarles las consignas sobre el trabajo integrador. Esperen que anoto a Gayala. Ahí está, listo. Gayala y Rocío ya están presentes. Y Agustín también. Gracias, profe, gracias. De nada. Así que les voy a mandar la consigna del trabajo integrador en la clase. No la vamos a trabajar personalmente. Lo que se pretende en ese trabajo integrador es que puedan, justamente como su nombre lo indica, integrar los contenidos de todas las unidades. Lo que vamos a tratar con mis otras compañeras, con quienes armamos las actividades de esta cursada, es dejarles algunas consignas como qué autores trabajar o qué autores sugerimos trabajar para los temas, para que ustedes puedan integrar esos temas, y probablemente sea el análisis de algunas escenas de películas, solo escenas, no una película completa, o algún análisis de un cuento. A partir de eso, trabajar con los contenidos y los autores de la cursada. Este trabajo integrador yo lo pienso como una doble función. ¿Por qué? Por un lado está la evaluación de toda la cursada, que se va a completar con primer parcial, segundo parcial y trabajo integrador. Y para aquellos que hasta ahora vienen teniendo una nota entre 7 y superior a 7 y que puedan promocionar la materia, con el trabajo ya estaría completamente terminada la materia. Y para aquellos que tengan que ir a final, ese trabajo integrador puede ser un disparador para que en el momento de rendir el final podamos conversar acerca de ese trabajo y ser una guía para ustedes, por un lado de estudio y por otro de ayudarlos con las respuestas. ¿Sí? Bueno, hola Tomás, buen día. Ya te pongo presente. Listo. ¿Alguno más llegó en estos minutos si no me di cuenta? No, parecería que no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces vamos a... ¿El video cuánto tenía que durar, profe? No, no tiene un tiempo, Iván. Lo que a ustedes les sirva para ejemplificar ese enfoque. Pueden ser un minutito, un minuto y medio, no tiene que ser muy largo. Ok. Vamos a compartir. Y
Vamos a ir primero por acá, acá. Ah, bueno. En lugar de ir a... Están viendo la actividad que completó Mateo, que le respondí hace un rato. Desarrollo. No, vamos a los objetivos antes. Aquí estamos. Como les decía hoy, vamos a trabajar con el sistema educativo argentino y entre los objetivos tenemos conocer la conformación del sistema educativo argentino a partir de la evolución social y política, profundizar sobre las leyes de educación a lo largo de la historia, reflexionar sobre el derecho a la educación y desarrollar un pensamiento reflexivo crítico sobre el sistema educativo actual en nuestro país. Bueno, por este lado vamos a trabajar hoy. Y cuando nosotros pensamos en educación, sabemos que para todos ustedes y para todos los jóvenes y adultos de nuestro país, la educación es un derecho. ¿Sí? ¿Ustedes saben eso? Sí. Sí, Sí. profe. ¿Y qué piensan que es tener el derecho a la educación? ¿O qué sienten que es el derecho a la educación? ¿Qué es un derecho? Es algo que tenés por el simple hecho de ser una persona. Exacto, exacto. Agustín lo relaciona directamente con el concepto de derechos humanos. Las personas que estamos en este mundo y puntualmente en este país, que ha decidido en la reforma constitucional de 1994 incorporar toda la batería normativa de los derechos humanos a la Constitución argentina, o sea, el derecho humano, los derechos humanos son un derecho constitucional, tienen el mismo peso jurídico que nuestra Constitución. Gracias por avisarme de Lisandro, Mauricio. Ahora ya le pongo presente. Bueno, y un derecho es una... No le dejas pasar una, Iván, ¿eh? Un derecho, como nos decía el compañero Agustín, es una posibilidad que tenemos todas las personas que habitamos este país de vivir dignamente. Entre los derechos fundamentales que tenemos está la educación. ¿Pero esto fue así siempre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es algo que existió desde que Argentina es un país? ¿Es algo que fue apareciendo? ¿Es algo que se construyó? Sí, profe, que vamos, es algo que se fue construyendo a medida del tiempo. Claro, fue algo que se fue construyendo, pero ¿saben una cosa? El derecho a la educación, desde que nuestro país se organizó jurídicamente y tuvo la primera constitución allá por 1853, se consideraba que existía el derecho a enseñar y aprender. Entre los primeros derechos que aparecieron
en la vida de los argentinos figuraba en el artículo 14 el derecho de enseñar y aprender. Así que el derecho a la educación, con sus diferentes modalidades, está presente en la vida de los argentinos desde que nuestro país pudo organizarse jurídicamente. Ustedes saben que nosotros primero fuimos parte de un virreinato, ¿sí? Luego pasamos a partir de 1816 a ser una unión, y finalmente el establecimiento de este territorio como nación argentina se concreta cuando se puede tener una constitución. Y eso ocurre en 1853. A partir de esa constitución comienza la organización jurídica de nuestro país. Y eso se concreta en lo que se llama la generación del 80. ¿Escucharon hablar de la generación del 80? Sí, profe. Bueno, ¿llegaron? ¿Llegaron a tener historia argentina en la escuela? Yo no. ¿No? ¿No, Kiara? Muy poco. Miren. Bueno, entonces va a venir bien que veamos el video que preparé primero antes de escuchar a Pablo Pinó, porque Pablo Pinó, si no vemos primero ese video, los va a complicar un poco. Bueno, a partir de la Constitución, la educación en Argentina es un derecho. Ahora, generalmente los derechos están respaldados en leyes. A lo largo de la historia argentina, o sea, entre 1853 y hoy, ¿saben cuántas leyes fundamentales, importantes, decisivas hubo en nuestro país respecto de la educación nacional? ¿Tienen idea de cuántas pudo haber? 3. En 1897, la ley 1420, que se ocupaba ¿No fue en el 94, profe? ¿Esa? en el 94, la Ley Federal de Educación. Y la última, la que está vigente ahora, que es la Ley de Educación Nacional, 26206. Esas fueron las 3 grandes leyes de la educación común que legislaron y legislan la vida educativa de nuestro país. La ley 1420 hablaba de que todos los niños, sobre todo, tienen el derecho a educarse, sobre todo la educación primaria, legisla la educación primaria. Es la ley que nos habla de educación gratuita, libre, de libre acceso y laica, donde no era obligatorio cursar religión, porque acuérdense que antes de eso, generalmente era la iglesia la que se dedicaba a educar. Bueno, una vez que se establece el Estado-Nación, el Estado-Nación toma para sí esa obligación, la obligación de educar a los ciudadanos. La ley 1420 tiene vigencia 100 años.
Y en 1993-94, con la llegada al gobierno de Carlos Menem y una visión capitalista neoliberal donde había que preparar a los jóvenes para el cambio, para los cambios económicos fuertes que ocurrieron en esa época, se dictó en el Congreso la llamada Ley Federal de Educación, que modificó la organización del sistema educativo. Hasta ese momento, el sistema educativo nacional estaba formado por el nivel inicial, a donde acudían fundamentalmente los niños y niñas de 5 años, el nivel, bueno, en la ley federal se hace obligatoria la sala de 5 en el jardín de infantes. El nivel primario, que tenía 7 grados, estaba organizado en tres periodos: primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Primer ciclo desde primero a tercero. Cuarto y quinto era el segundo ciclo, y sexto y séptimo el tercer ciclo. Y el nivel secundario, que no era obligatorio. En el nivel secundario encontraban las modalidades de bachillerato, educación comercial, le llamaban, y educación técnica, que es la que se empieza a desarrollar muy fuertemente a partir del año 42 en adelante. Bueno, en el 94, con la Ley Federal de Educación, la organización del sistema educativo cambia. ¿Qué es el sistema educativo? Aquello que organiza todos los niveles de enseñanza en nuestro país y que comprende todos los niveles de enseñanza. Esos niveles son el nivel inicial, el nivel primario o general, el nivel secundario y el nivel superior. El nivel superior comprende los profesorados, o sea, el sistema terciario no universitario y el sistema universitario. La Ley Federal de Educación modifica esa organización. En general se dice que primariza la educación secundaria. Es una ley que desarticula la educación técnica y transforma primero y segundo año del secundario en octavo y noveno año de la primaria. Bueno, esa Ley Federal de Educación se extiende a lo largo de 11 años, sí, 11 años aproximadamente, y en 2006 hay una modificación, una nueva modificación, que hace que se derogue la Ley Federal de Educación, porque se dan cuenta en el andar que no estaba preparando a los jóvenes para ser los mejores ciudadanos que necesitábamos para el desarrollo de nuestro país, y se modifica
o se deroga la Ley Federal de Educación y comienza a regir la ley que hoy está vigente, que es la Ley de Educación Nacional, donde se reorganiza el sistema educativo nuevamente, se incorporan al nivel inicial, el primer ciclo del nivel inicial, que es el jardín maternal, que por supuesto no es obligatorio, pero existe para garantizar el derecho a la educación. Se amplía el segundo ciclo del nivel inicial, que es lo que antiguamente llamábamos jardín de infantes, que comprende la sala de 3, 4 y 5 años, donde la sala de 4 y 5 son obligatorias, y la de 3 busca universalizarse. O sea, universalizarse significa que haya posibilidades de acceso a esa sala de todas las niñas y niños del país. La escuela primaria, en general, de acuerdo a las jurisdicciones, tiene como mínimo 6 años de duración, primer ciclo y segundo ciclo, y a partir del séptimo corresponde que ese séptimo grado, que ahora se llama séptimo año, pase a ser parte de la educación secundaria. Y la educación secundaria tenga 6 años respecto de los bachilleratos, las escuelas que tienen que ver, que forman para humanidades, para economía, y los técnicos van a tener en lugar de 6, como antes, 7 años. Esa es la organización general del sistema educativo. Y por otro lado, el último nivel educativo, que es el superior, que comprende la educación universitaria y la educación superior no universitaria. Así queda estructurado el sistema educativo de acuerdo a esta nueva ley. Y una cuestión importante que agrega esta ley a la palabra derecho es que la educación, además de ser un derecho, es un derecho social garantizado por el Estado nacional, los estados provinciales y los estados municipales de nuestro país. Esa es una síntesis muy apretada y muy rápida de cómo fue evolucionando el marco normativo de la educación como derecho en nuestro país. Ahora vamos a mirar un video que hace una recopilación de todo esto con imágenes y después vamos a seguir adelante. Quiero que presten atención a lo que van viendo y después podamos conversar, ¿sí? Buenos Aires estrena orgullosa en 1880 su nuevo título de capital federal de una Argentina que se moderniza según los parámetros europeos. Gobierna el país una oligarquía que basa su poder en la propiedad de la tierra y se desentiende de toda actividad que implique inversión de riesgo y esfuerzo. Había llegado para ellos el momento de disfrutar de sus éxitos económicos y políticos. Quieren que Buenos Aires sea la París del Plata y no escatiman en gastos si se trata de ostentar. Construyen monumentales mansiones que compiten en lujo con los palacios europeos. Buenos Aires parece la capital de un imaginario imperio rico. En pocos años, durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la élite dirigente vence las últimas resistencias del interior, como la del Chacho Peñalosa, Felipe Varela y López Jordán. Pacta con las oligarquías provinciales,
consolidando la centralización del poder político y económico, extendiendo el control del Estado sobre todo el territorio nacional. Esta nueva hegemonía le permite al general Julio Argentino Roca asumir la presidencia de la nación en 1880 bajo un lema que resume las aspiraciones del grupo gobernante: paz y administración. Contexto histórico, unidad nacional, estabilidad política, crecimiento económico, adelantos y mejoras en la calidad de vida. Economía agroexportadora dentro del modelo de división internacional del trabajo. Expansión del ferrocarril y movimientos inmigratorios. Ideario político. Construir una nación moderna y civilizada a través de Estado republicano, población europea, desarrollo de industria y comercio, liberalismo económico, defensa de la propiedad privada. Liberalismo económico, defensa de la propiedad privada. Un detalle, el desarrollo industrial siempre ligado, en ese momento histórico, está siempre ligado al agro, ¿sí? No a intentar desplegar industrias modernas para la época. La intención era siempre basarse en la producción agrícola y ganadera, ser una potencia agroindustrial. El grupo dirigente del 80 adhiere al liberalismo económico, pero practica un claro conservadorismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. El uso del fraude electoral es moneda corriente y está facilitado por el sistema de voto cantado, la inexistencia de padrones oficiales y el ejercicio de la intimidación y la violencia. Esto aleja a la gente común de la política, a la que ve como una farsa, sin partidos que la representen y sin posibilidades de expresar libremente su opinión. Todas estas prácticas antidemocráticas y excluyentes son comunes a las diversas vertientes políticas que se alternan en el poder. Persiste aún hoy el debate sobre la identidad ideológica de estos grupos. ¿Eran liberales o conservadores? La clase dirigente que acompaña este proceso de modernización Eran liberales y eran conservadores. Eran liberales, como decía antes el video, eran liberales en lo económico, porque si bien eran quienes tenían en poder las decisiones políticas y económicas del país, lo que pretendían era quedarse con todas las ganancias de aquello que producían, con la tierra que es de todos. Y por otro lado eran conservadores porque querían limitar el acceso a ese Estado que manejaban de otras personas, de otros grupos sociales que no fueran ellos, o sea, la élite dominante. Por eso conservadores. Y por eso hay un interés de formar culturalmente a la población para que, por ejemplo, accediera a la posibilidad de leer, escribir y utilizar correctamente el idioma castellano, que es el idioma común, y acceder a los primeros cálculos matemáticos, o sea, una educación elemental. Permitir que todos accedan a una educación elemental para que, si bien puedan desarrollarse con un idioma común, no tengan demasiado acceso a cambiar su vida, ¿sí? Sigan siendo esos obreros del campo que trabajan
a destajo para producir y que las ganancias de esa producción queden siempre entre los mismos, en los grandes terratenientes, en los que tenían el poder de la tierra, tenían en su poder la tierra. ¿Se va entendiendo hasta ahí? En el que el progreso económico y la organización política provocan el surgimiento de una nueva sociedad, es la denominada generación del 80. La idea de progreso en el campo social, junto a la fe en los avances del capitalismo industrial, generan una visión optimista del futuro humano. Esta visión, propia del positivismo, requiere para su realización eliminar los obstáculos que para los hombres del 80 son principalmente la tradición, tanto indígena como hispánica, y la falta de una educación al estilo europeo. Influencia del positivismo como corriente filosófica. Sociedad concebida como un cuerpo orgánico. Necesidad de mantener la armonía, el orden y la unidad. Influencia del modelo científico de las ciencias naturales. Culto a la razón ilustrada. La Argentina se integra a la economía europea y al mercado mundial como compradora de manufacturas y proveedora de materias primas. Aunque las vacas son más pesadas, la balanza comercial siempre nos será desfavorable. A la élite no le interesa invertir en la industria, no se preocupa siquiera en instalar lavaderos de lana o frigoríficos. Que lo hagan los ingleses, dirán con dudoso orgullo. Se sienten muy cómodos cobrando sus exportaciones en oro y pagando a sus empleados en pesos devaluados. Haciendo gala de un irresponsable egoísmo, suponen que todo lo que necesitan lo pueden importar. ¿Para qué producirlo aquí? Ante la falta de inversores locales, todas las tareas de infraestructura deben ser encaradas por el Estado. Así lo anuncia el presidente Roca en un discurso ante el Congreso. Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste pues en dejarle la más amplia libertad. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. A pesar de su declamada actitud liberal, Roca y su gente no ven al Estado como un simple árbitro o guardián del orden público. Le asignan un papel central en la formación de empresas privadas nacionales y en la instalación de compañías extranjeras. Aumentan notablemente las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. Consecuentemente, a 4 años de asumir Roca, la Argentina destina casi la mitad de sus ingresos al pago de las deudas contraídas con los bancos extranjeros. En poco tiempo, una verdadera telaraña de vías cubre la pampa húmeda, llevando los productos agropecuarios a los puertos. El 75% de la red ferroviaria está en manos británicas. Unos pocos kilómetros a cargo de empresas francesas y el resto, los ramales que daban pérdidas, en manos del Estado. Ese mismo Estado les garantiza a las compañías extranjeras un 7% anual de ganancias sobre el capital invertido y les regala miles de hectáreas a cada lado de las vías. La escasa población argentina no alcanza para poner en marcha los planes del gobierno. Los teóricos liberales soñaban con la llegada de anglosajones que impulsaran el desarrollo industrial del país. Los prácticos del 80 quieren mano de obra al menor costo posible. Bueno, después de las guerras intestinas argentinas, de la capital contra el interior, de federales unitarios y de la matanza de indios del sur, la denominada campaña del desierto, el país queda vacío y ese gobierno liberal o esa tendencia liberal triunfante en la Argentina tomó el eslogan de Alberdi: gobernar es poblar. Por supuesto, no con poblaciones latinoamericanas, sino con europeos. Sarmiento lo dijo, lo escribió, el sueño era poblarlo con nórdicos, con poblaciones nórdicas, pero los nórdicos iban a Estados Unidos principalmente, no miraban hacia el sur, y entonces tuvo que conformarse solamente con italianos y españoles.
Así van llegando, cargados de hijos e ilusiones, sin dinero, expulsados de sus tierras por los gobiernos y el hambre, los inmigrantes. Los niños traen en sus retinas las dramáticas imágenes de persecuciones y fusilamientos que creían dejar atrás para siempre. Se abren oficinas de propaganda en toda Europa. El gobierno argentino garantiza tierras, trabajo, vivienda, felicidad, paz, libertad y un pasaje gratis en tercera clase. A poco de llegar, se enteran de la triste realidad. Las tierras ya han sido repartidas entre los dueños del poder. El trabajo escasea. La vivienda es el hotel de inmigrantes, un lugar donde la intimidad no existe y las ilusiones quedan incrustadas contra sus sucias paredes. Pueden permanecer en el hotel una semana. Después, deberán procurarse dónde vivir. La mayoría termina viviendo en los conventillos, viejas casonas que la gente bien había abandonado para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta en 1871 durante la epidemia de fiebre amarilla. El gobierno de Roca no se detiene ni ante el tradicional poder de la Iglesia Católica. Comienza por crear un registro civil que se encargará de llevar la documentación sobre nacimientos y defunciones. Hasta entonces, todas estas funciones que reportan un doble beneficio: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida a través de estos servicios, estaban en manos de la Iglesia. El segundo gran tema que disputa con la Iglesia es la ley de educación. La enseñanza había sido un terreno casi exclusivo del poder eclesiástico como herramienta de difusión ideológica. La clase gobernante, consciente del valor y el alcance de este elemento unificador y como garantía de continuidad del sistema, asume la responsabilidad de impartir educación a toda la población. La alfabetización como herramienta para el progreso y la construcción de la nacionalidad. El censo realizado en 1869 indica que el 71% de la población no sabía leer ni escribir. Necesidad de fomentar la educación pública. Debate sobre la idea de instrucción general. La educación era el salvoconducto para garantizar la modernización. Los inmigrantes, portadores de una cultura que se consideraba superior, también podían traer ideas que alterasen el orden social. La educación sería el antídoto para preservar la estabilidad deseada y proteger la idea de nación. A través de la educación, se educaba al soberano, se sentaban las bases de la nacionalidad, se derrotaba la barbarie, se formaba al ciudadano en el ejercicio de deberes y derechos cívicos. Se realizaba un proceso homogeneizador de las diferencias culturales y naturales. Por iniciativa de Sarmiento en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno de Roca sanciona en 1884 la Ley 1420, que establece la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Se multiplican entonces las escuelas estatales, ocupando en la mayoría de los casos el lugar de los colegios parroquiales y de órdenes religiosas. La puja con la Iglesia se tensó de tal manera que se llega en 1884 a la ruptura de relaciones con el Vaticano. Leyes fundantes. 1871, Ley de Subvenciones Escolares. 1875, Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires. Enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Administración de la Educación. 1881, creación del Consejo Nacional de Educación. Hitos fundamentales. Creación de la Escuela Normal de Paraná en 1870. Formar maestros competentes. Los maestros tenían como misión socializar a las nuevas generaciones en la cultura nacional.
Bueno, estos son todos los sucesos que determinaron la llegada de la ley 1420 a nuestro país. ¿Cuáles eran los antecedentes políticos y sociales, y por qué y para qué fue establecida esta ley? ¿Habían escuchado algo de esto antes? No. Bueno. Bueno, tendrá que seguir buscando información acerca de estas cuestiones. Creo que además, a lo largo del profesorado van a retomar todas estas informaciones y las van a profundizar. Bueno, por ahora hacemos un pequeño descanso y seguimos en un ratito. Dale, profe. Bueno. ¿Anotaron preguntas o cosas para conversar? A la vuelta charlamos y seguimos adelante. 10:15 estamos de nuevo. Cuéntenme, ¿qué les pasó viendo este video? ¿Nada? Sí, Licha, ya te había puesto. Alan, contalo, Alan, ¿qué cosas no conocías? Dale, activa el micrófono y decilo que lo comentamos entre todos. No está mal que no sepan. No, en particular no te puedo decir qué cosas, sino que en general habían cosas que yo que no conocía mucho. En realidad casi ni las había visto, ¿no? ¿Habían escuchado hablar de la ley 1420 alguna vez? No. Sí, me suena, pero no sé bien la historia, en realidad. Solo te suena. Bueno. Esta es la base, esa ley es la base jurídica de la educación como derecho en nuestro país. Y como les decía, viene a cumplir una premisa de la Constitución de 1853, que en su artículo 14 decía, a ver, esperen, voy a buscar la Constitución, así lo leemos juntos. Por supuesto que este texto de donde voy a leer es el de la Constitución de 1994. Pero hay artículos que en la nueva Constitución se reformaron y otros que no. El 14 persiste y también el 14 bis, que fue incorporado. Ustedes saben que a lo largo de nuestra historia, además de estas 3 leyes fundantes para la educación, hubo
una constitución que es la de 1853 y luego 2 reformas? ¿Saben que la Constitución tuvo 2 reformas constitucionales a lo largo de nuestra historia? Desde 1853 hasta hoy. ¿Sabían eso? Sí. ¿Y se acuerdan cuál era la primera reforma que hubo de la Constitución? ¿En el 83 puede ser? No, antes. En el 49. Existió una constitución, una reforma constitucional durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Esa constitución estuvo en vigencia desde 1949 hasta 1955. ¿Y saben por qué? ¿Por qué deja de estar vigente en el 55? Y me imagino que por un golpe de Estado. Te imaginas bien, Agustín. Por el golpe de Estado que derroca a Perón. Una de las primeras decisiones de quienes toman el gobierno al derrocar a Juan Domingo Perón es, la palabra que corresponde es abrogar. Abrogan la Constitución del 49. O sea, deja de tener vigencia. Se vuelve a la de 1853. Y la próxima modificación de la Constitución, que hoy está vigente, es la que se realiza después de un Congreso Constituyente en Santa Fe en 1994. Esa es la Constitución que hoy está vigente. El artículo 14 bis fue una incorporación que hizo el gobierno peronista a la Constitución del 53, y que si bien esa Constitución dejó de tener vigencia, el artículo 14 bis no se modificó. Bueno, el artículo 14 de nuestra Constitución dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las reglas, a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Y en el artículo 14 bis agrega: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso, vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad del empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá
el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica, administrado por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Miren cuántas cosas están contempladas en nuestra Constitución y no están siendo llevadas adelante en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es una mentira. No, no, no es mentira. El problema es que no la hacemos cumplir. Ese es el tema. Pero bueno, el artículo 14 de nuestra Constitución hablaba y habla y determina el derecho de enseñar y de aprender, que es lo que estamos cumpliendo hoy, ustedes y yo, en este encuentro y en todos los encuentros que tenemos para acompañarlos en este camino de transformarse en profesores universitarios de educación física. Bien, Ley 1420, primerito. Vigencia hasta 1994. Por supuesto que hubo otras reglamentaciones, otras leyes, apareció, ya les decía, apareció el derecho a la formación técnica, la necesidad de la formación técnica, profesional, en la escuela secundaria, porque el país posteriormente se industrializó. Hubo otras ampliaciones, pero las leyes fundamentales son estas tres. ¿Alguna otra pregunta o seguimos adelante con el video de Pablo Pino? O alguna cuestión que ustedes quieran comentar también, chicas y chicos. Bueno. Sigamos adelante, profe, con el video. Sigamos adelante. Dale. Ahora vamos a ver una parte de ese programa que veníamos viendo, que se llama Caminos de Tiza, en donde hay una charla con Pablo Pino, aquel que leímos cuando trabajamos escuela tradicional y escuela renovada. ¿Qué tal? Bienvenidos a... Vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo vean bien. Voy a control... Sí, el sonido ya está. Me falta saber algo. Sí, estamos grabando. No recordaba si había puesto a grabar de nuevo. Caminos Ahí de vamos. Tiza, ahora sí, segunda y última parte de este programa que iniciamos el sábado pasado. ¿Cómo fue atravesada la educación en 30 años de democracia? Durante el gobierno menemista vamos a trabajar, pensar, podemos reflexionar acerca de las consecuencias del cambio de estructura del sistema educativo, lo que significó la elaboración, el aporte de los CBC, de los contenidos básicos comunes en todas y cada una de las asignaturas, la Ley Federal de Educación, cómo impactó en la escuela la crisis del 2001 y por último las conquistas más importantes de la década ganada para garantizar el derecho social a la educación. Nosotros al encuentro de nuestro invitado. Piensen que en este programa están hablando de haber cumplido 30 años de democracia. A ver, ¿de qué año estamos hablando?
2013. Claro, 2013. Y ya tenemos casi 11 años después, ¿sí? Pero bueno, en 2013 llega el análisis de la Ley Federal de Educación y los inicios de la ley que está vigente, que es la Ley de Educación Nacional. Lo que les digo es que este programa no es un programa actual. Simplemente eso les quería destacar. Hablábamos de la Ley Federal de Educación y de los contenidos básicos comunes, de los cambios que se hacen en este sentido. ¿Aportan? ¿No aportan? Ahí es un debate muy grande. En realidad, a ver, la ley federal es muy importante en muchas cosas. Primero por las modificaciones, pero es la primera vez, y no es un dato menor, que la Argentina tiene una ley general de educación. Digamos, en 1853 los constituyentes habían dicho, díctese una ley general de educación, y esto se cumplió. Por primera vez hubo proyectos, pero se cumple por primera vez en 1993, 140 años más tarde. ¿Cuál es la paradoja? Que los constituyentes del 53 dijeron, díctese una ley para que haya escuela pública, y la ley lo que dijo que no hubiera más. Pero, digo, esta sería la crítica. Fue la etapa de expansión de la escuela privada, Federal de ¿no? Educación, en Es la que donde dice no termina hay de más, consolidarse la idea de la escuela privada, donde desaparece la idea de escuela privada, como lo entendimos previamente, lo privado y lo público para el modelo neoliberal dejan de ser siempre un problema de cómo se gestionan. Para el modelo neoliberal, toda escuela pública, toda escuela es pública. ¿Y por qué toda escuela pública? Porque puede ser elegida por cualquiera. Lo público para el neoliberalismo tiene que ver con el consumo. Digamos, cualquiera puede elegirla. Digamos, lo público es que nadie está impedido a elegirla. Digamos, es un problema de elecciones de sujetos. Entonces, todas las escuelas son públicas, porque todos pueden ir. Ahora, hay algunas que se gestionan las gestiona el Estado y otras las gestiona el privado. O sea, es un problema exclusivamente, no es un problema político, no es un problema vinculado a derechos, tiene que ver con un problema exclusivamente organizacional. Obviamente la ley federal plantea esto. Todas las escuelas son públicas, hay de distintos tipos de gestión, es un problema simplemente administrativo, no político. Sí, y también se plantea ahí que podemos prescindir de las escuelas técnicas, dado el proyecto de país. Sí, exactamente, porque en realidad es la subordinación del sistema educativo al mercado laboral, un mercado laboral que se estrechaba, que se terciarizaba excesivamente, y donde lo que sí hace esta cuestión es retoma una vieja línea también, que es la vinculación de la educación con el trabajo debe limitarse a la formación para el empleo concreto. Digamos, la compleja categoría trabajo, que es una categoría con un vuelo, con un nivel de reflexión impresionante, para el neoliberalismo el trabajo es el empleo. Hay que formar gente para el empleo, en un mercado flexible, dinámico, móvil, ¿no? Que ocultaba formas espantosas. Pero ahí sí, entonces las escuelas técnicas no servían, porque había que formar gente que lo que aceptara eran condiciones laborales de explotación, de sobreexplotación, ¿no? Ay, Dios. Ahora, ¿qué aportaron los contenidos básicos comunes y toda la elaboración que se hizo de las diferentes disciplinas? Eso es interesante, digamos. Los contenidos básicos comunes se basan en una buena cantidad de investigaciones en la década del 80, que lo que planteaban que el gran problema de la escuela era su currículum ausente y no su currículum oculto. En los 70 el gran problema de la escuela era el currículum oculto, era lo que la escuela enseñaba sin decir que enseñaba. En los 80 las investigaciones dicen, no, el problema no es el currículum oculto, es el currículum ausente, el problema es lo que la escuela no enseña, y una buena cantidad de investigaciones demuestran que los contenidos, los saberes que la escuela impartía eran, al menos en términos científicos, obsoletos, viejos, caducos. No se enseñaba la historia del siglo XX, la física que se enseñaba con suerte llegaba a Newton, en literatura no se leía nada que no fuera el canon clásico más clásico de todos los clásicos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, estamos hablando de investigaciones de los años 80. Nosotros habíamos dicho cuando trabajamos con la llegada a la historia de la humanidad, de la escuela como institución que despliega la educación de una forma diferente, que la escuela tradicional como contenido
a desplegar tenía los conocimientos académicos anteriores, los conocimientos que estaban validados desde las academias. Y fíjense que está hablando de la década del 80, donde teóricamente estamos hablando de una educación renovada, donde se tiene en cuenta la psicología infantil, donde se tiene en cuenta que el conocimiento es una construcción individual y grupal, y se seguía sosteniendo esos contenidos académicos que hablaban de la escuela tradicional. ¿Vieron cómo seguía vigente, había mucha continuidad en cuanto a la selección de contenidos que tenía la escuela en ese momento? Había una gran continuidad de los contenidos de la escuela tradicional. Esto es lo que está explicando Pablo Pino en este fragmento. Hay una idea de que se deben actualizar los contenidos. Actualizar es poner a los contenidos escolares los más cercanos a los científicos. Ahí está muy de moda la teoría de Chevalard, la transposición didáctica, todo, educar era simplemente transponer didácticamente, aplicar Chervel, uno de los más duros críticos de Chevalard, plantea, bueno, digamos, la escuela se volvió en aquellos años un proceso de lubricación de contenidos para que ingresen a las aulas, obviamente en una posición muy crítica a Chevalard, pero bueno, con esto está bueno, entonces hay que hacer contenidos nuevos. Estos van a ser los CBC. Ahora, dentro de los CBC, ¿vos crees que fue un aporte importante incluir formación ética y ciudadana? Porque veníamos de aquella instrucción cívica. Ahí hay un debate fuerte. Por un lado, yo creo que los CBC de los 90 sí fueron eficaces en lo que se propuso, que no es un dato menor, que era efectivamente actualizar los contenidos respecto a los parámetros científicos. Por ejemplo, en lengua y literatura ingresó el estudio de la lengua oral, en historia avanzó sobre el siglo XX, fue efectivo. Ahora, un problema ideológico. Digamos, originariamente el dispositivo de que la voz autorizada la tienen los científicos, y hubo un trabajo muy duro en el ministerio de convocar a los mejores científicos, bla, bla. Finalmente, cuando la primera versión de los CBC con sus problemas salió y después fue modificada porque no respondía ideológicamente, claramente por la presión de la Iglesia Católica, que digamos logra modificar los contenidos y todas las ideas de hablar de modelos de familias, de hablar de género, de plantear la evolución como la única forma explicativa posible del desarrollo, de la creación, de la creación del mundo. Y los textos escolares van reflejando todo esto. Y los textos que lo acompañan. Digamos, en algún lado cuando, hace muchos años, primero los CBC los evaluaba una colega interesantemente como, bueno, el modelo que apareció es la familia católica con computadoras. Sí, obviamente las computadoras aparecen la modernización, los nuevos saberes, pero el modelo societal que terminan consolidando los CBC es un modelo muy tradicional. Y ahí aparecen todos los libros de texto que se empiezan a desarrollar. Pensemos también que los libros de texto, ya esto viene del alfonsinismo, digamos, una de las primeras, si no me acuerdo mal, de las primerísimas, creo que ya el 1 de diciembre del 83, o sea, perdón, el 11 de diciembre, recién tomado el poder, es quitar, desarmar la vieja comisión de aprobación de textos escolares del Consejo. Aprobación o prohibición. Prohibición, que tuvo mucho que ver con, obviamente, tirar abajo los horrores que los libros censurados en la dictadura, pero lo que va a redundar es que el Estado después no vuelve a recuperar su lugar de, ¿cómo llamarlo?, habilitador de textos en las escuelas, digamos, y entonces deja todo librado al mercado, digamos. Todo libro, hoy cualquiera que escriba un libro y logra que los maestros lo compren, el libro entra a la escuela. Ha desaparecido las formas de validación, que obviamente tuvo sentido en los 80, porque veníamos del horror de la censura de la dictatorial. Es complicado que el Estado no haya vuelto a establecer, bueno, en el libro de texto, algún grado de aprobación, de legitimidad, de reconocimiento, tiene que tener por parte del Estado. Digamos. Esto que está diciendo el autor tiene que ver con que durante la dictadura militar, además de las persecuciones ideológicas, además de las desapariciones, de los castigos, las torturas, bueno, todas estas cuestiones que ustedes manejan, había un control ideológico de todo el material al que se tenía acceso. Había un control respecto de las películas, había un ente encargado con un señor que
cada película que llegaba al país se revisaba de punta a punta, y si había escenas que se consideraban desde ese lugar impropias, se cortaban. Cuando uno iba al cine no veía la película que había filmado el director y que habían actuado los actores y que había editado el compaginador. Veía la película final que había decidido un señor, que el más conocido fue un señor que se llamaba Paulino Tato, que era el que cortaba los pedacitos. En ese momento las películas venían en rollos de cinta y se les cortaba las escenas que no convenían que la gente viera y seguían adelante. O directamente se prohibían. Había películas que en nuestro país no podían verse. Como a los libros no se le podía arrancar la hoja para que nosotros no leyéramos aquello que no creían conveniente, este ente revisaba toda la literatura que se publicaba y sobre todo la literatura que llegaba o los textos que llegaban a la escuela, y aquellos que proponían algún pensamiento diferente eran absolutamente censurados. Es muy, un ejemplo muy claro es, ¿ustedes conocen a María Elena Walsh? ¿Escucharon hablar de María Elena Walsh? Sí, profe. Bueno, el libro de Aylan Kifke, que es un texto hermoso de ella, que cuenta la historia de un elefante, estuvo censurado por la dictadura. Y muchos cuentos de Elsa Bornemann, que seguramente a lo largo de su escuela primaria ustedes algún cuento habrán leído de ella. Elsa Bornemann estaba prohibida. Bueno, los textos de Cortázar, que Cortázar ya vivía en Europa y era muy difícil acceder a esos textos. Además, tener esos textos en tu casa eran peligroso. Así que de eso está hablando, ¿no? Cuando llega la democracia en el 83, esa comisión de análisis de los textos se desarticula, porque era necesario generar libertad, permitir el libre acceso a la cultura. Pero ¿qué pasa con eso? La contrapartida es que después, como dice Pinot, cualquiera que escribe algo y consigue que una editorial lo divulgue, puede llegar a la escuela. No está mal, no está bien la censura, pero tampoco está bien que cualquier cosa sea pasible de ser un texto escolar. Esto es lo que dice Pablo Pinot. Seguimos adelante. Entonces, se dejó actualmente está muy librado a las manos del mercado. A ver, recordemos ministros de educación del 90. Y los 90 tuvieron a Rodríguez, tuvieron a Susana de Cive, y finalmente, ya en la crisis del menemismo, una crisis, termina Solá. Digamos, tengo que hacer memoria, digamos, Claro. Pero sí, hay un trabajo muy interesante, la UNIP acaba de publicar un material muy bonito, con un cuadro muy bueno, que un poco recupera esto, que está ahí, la entrevista, ahí estoy tratando de recordar el material de la UNIP para hacer esta lista. Ellos son los tres grandes ministros, sobre todo Susana de Cive, porque antes de ser ministra, Susana de Cive fue la secretaria de Educación, fue la viceministra. Rodríguez va jefe de gabinete, si no me acuerdo mal. Rodríguez, además, recordemos, era ingeniero. Era ingeniero, por supuesto, Susana de Cive era socióloga, y es la que orquesta todo el dispositivo de esta cuestión, los CBC, la ley federal, las transferencias, que es otro de las políticas centrales, ¿no? Digamos, cuando las escuelas medias, cuando este eslogan del ministerio, que era un ministerio sin escuelas, por las transferencias, que algunos decían, bueno, escuelas sin ministerio, en realidad más que un ministerio sin escuelas, eran escuelas sin ministerio, son los 90. Sin ministerio nacional. Sin ministerio. Porque los ministerios provinciales, por supuesto que algunos sí, digo, es complicado. Se hacían cargo y otros no. Todos se hacían cargo como podían, que algunos hacerse cargo era tener cuadros técnicos y recursos económicos para ocuparse,
y otros eran, hay que hacer recortes, que no hay cuadro, no hay ni saberes técnicos ni recursos económicos, entonces, bien. A ver, repasemos los difíciles tiempos de la Alianza. ¿Cómo se reflejaron en educación? Antes de pasar a esto, que es lo que nos lleva al 2001. ¿Saben qué significa el ministerio sin escuelas o las escuelas sin ministerio? ¿Alguno escuchó esa frase o sabe algo de qué se trata? Yo por lo menos no, nunca escuché. Bueno, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que tiene que ver con una mirada del mundo neoliberal y de la Argentina inserta en ese mundo neoliberal donde el Estado se retira de todos los lugares donde solía estar. Uno de los lugares donde se retira es de la educación, porque lo que se establece por ley es la reforma estatal. En esa reforma estatal, las escuelas secundarias que pertenecían al Ministerio de Educación de la Nación son transferidas a las provincias. Por eso está diciendo ahí que cada ministerio que existía con el nombre en cada provincia hacía lo que podía, porque las escuelas fueron transferidas, pero ¿saben qué fue lo que no se transfirió? El presupuesto para sostener la educación en cada una de las provincias. Entonces, cada una de las provincias de pronto tuvo que administrar, sostener económicamente, organizar administrativamente, pedagógicamente, económicamente, la escuela primaria, la escuela inicial, o sea, los jardines de infantes, la escuela primaria y la escuela secundaria, y el sostenimiento económico te lo debo. Fíjate cómo haces. Y ese fíjate cómo haces implicaba dejar la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas, pudieran sustentar a esas escuelas. Esa fue la desregulación de los años 90. Esa fue la desregulación que tuvo que ver con una mirada neoliberal que hacía que el Estado se retirara de todos los lugares donde solía estar, pero no solo se retirara, sino que además no determinara los fondos que se necesitan para seguir sosteniendo esas obligaciones que tenía el Estado. Ahora sí podemos seguir con el 2001, bueno, con el gobierno de la Alianza y su continuidad. Y la Alianza fue la difícil época de la Alianza. Digamos, Ministros. Liach primero y termina Delich, gracias. Y no hay, por lo menos para mi validación, no hay diferencias con la década de los 90. Tal vez es casi un fenómeno como los 80. Hubo un grado de cierta esperanza, de cierta lógica. Intenciones. Ciertas intenciones, pero más o menos, digo, Liach es... hoy estamos discutiendo la prueba de PISA, que es un tema muy complicado y demás. Quien pone PISA es Liach. Digamos, paradójicamente, si ustedes quieren, la nueva forma, recién yo estaba hablando del Banco Mundial. Hoy, el lugar que el Banco Mundial a nivel educativo tuvo en los 80, hoy lo ocupa la OCDE con PISA. Sí. Digamos, hoy puede ver que las formas en las cuales los poderes centrales controlan o buscan controlar las políticas educativas de los países es mediante este supuesto dispositivo de evaluación de la calidad que hoy estamos debatiendo y que yo
supuestamente experto en estos temas, no termino de entender qué quiere decir que subimos o bajamos en el ranking, o qué quiere decir que estamos arriba de Turquía o abajo de esta... No termino de entender. ¿Qué nos aporta? ¿Qué quiere decir? Y sí, claro. o sea, ¿cuál es la información? No me queda claro si estoy mirando ya el fixture del Mundial Brasil o una cuestión educativa. No termino de entender. Y el tema y cuando entiendo me pongo... lo que entiendo me molesta mucho. La Alianza triunfa en las elecciones nacionales y el 24 de octubre de 1999, Fernando de la Rúa es elegido presidente. Desde el comienzo de su mandato, de la Rúa se muestra incapaz de solucionar el complejo cuadro de situación que le tocó heredar. Claro, la crisis de la Alianza, el 2001, las escuelas convirtiéndose prácticamente solo en comedores. En comedores de lo que se puede dar de comer. Digamos, las escuelas eran en aquellos años, hay investigaciones interesantes, hay que trabajarlo mucho más, porque está muy fresco, hay muchos registros y hay que recuperar la experiencia de la gente, experiencia que se va cambiando, ¿no? Uno puede ver cómo recordar hoy el 2001, ya hay una década que lo modificó. Hay un trabajo muy lindo de SUTEBA del 2002, se llama Caminar rompiendo esquemas, donde ellos recuperan 4 experiencias concretas de maestros trabajando en el conurbano, haciendo cosas distintas, en sectores muy empobrecidos. Es un video que yo sigo trabajando en clase y cada vez que lo miro me doy cuenta que era tan 2002, que todo cambió mucho todo. Que la verdad uno puede ver, es como mirar Luna de Avellaneda, ¿no? Bueno, no, ya no, aquella, digamos, uno puede ver que esta década, por lo menos las cosas ahí se movieron. Recuerdo que los maestros rosarinos comentaban que los chicos de lo único que hablaban en la escuela era de la desocupación de sus padres. Y en la puerta de la escuela, por primera vez había padres, hombres, ¿no? No estaban las mamás. Estaban los padres, en el mejor de los casos, digamos, sí, las madres eran las que podían mantener, porque había una cuestión de trabajo doméstico o de formas de explotación femenina, siempre fue más fácil para la sociedad explotar a las mujeres que a los hombres, entonces pocos puestos de trabajo eran dados a quien se le pagaba. Volvimos al modelo del Manchester de 1790. Pero en esa crisis las escuelas son como el último refugio de algo parecido a lo colectivo, a lo comunitario o lo estatal. Es el lugar donde algo vinculado a la posición de derechos funciona, sobre todo, más que por las políticas educativas, por los sujetos concretos que habitaban las escuelas, específicamente maestros y profesores. Las escuelas se vuelven comederos, se vuelven espacios sanitarios, se ponen en un lugar donde podemos ir a frenar un poco el horror. Yo me acuerdo que daba clase en aquellos años en la Universidad de Luján, en San Miguel, o sea, una zona muy golpeada, más allá que fueran estudiantes universitarios que hablan de cierto lugar, cierto nivel de inscripción social, eran grupos vulnerables, que lo que pedían es, no, da clase. No queremos hablar de lo que está pasando, en el sentido de que precisamos un lugar donde podamos suspender un poquito el horror de lo que está pasando afuera. Pedían, era muy interesante, era una demanda muy legítima. Acá tiene que pasar otra cosa, una cierta esperanza de que acá tiene y puede pasar algo distinto que el horror externo. Eso fueron en el 2001, 2002, 2003, ¿no? Postales de la crisis del 2001, los roles en la familia que se invierten, los padres varones, esta vez más en sus casas, sin trabajo, con más presencia en las escuelas. Postales de la crisis del 2001, las escuelas técnicas desdibujadas en un país sin proyecto de desarrollo industrial. Para la libertad. Bueno, acá encontraron algunas cosas que pudieron llegar a vivir ustedes también. Capaz que éramos muy chicos, profe, pero Claro. nuestros padres sí lo vivieron en primera Claro. persona, creo. Ujú. Bueno, de ahí hasta 2006, creo que diciembre del 2005. Yo soy muy mala con las fechas, pero en ese momento llega la sanción por unanimidad en el Congreso de la Nación de la Ley de Educación Nacional. Una ley que tiene muchas
muchas cuestiones que modifica en favor de mejorar la educación, pero también tiene cuestiones sobre las que no legisla, y entonces van apareciendo esos limbos donde no se termina de consolidar una manera nueva. Esta ley tiene que ver con una ley previa. O sea, para poder reorganizar el sistema educativo, era necesario también contar con fondos. Por lo tanto, se vota durante ese periodo, en 2004, 2005, no recuerdo exactamente, la Ley de Financiamiento Educativo, que si bien el Ministerio de Educación de la Nación no retoma las funciones de administrar las escuelas primarias y las secundarias, sigue ocupándose del sistema superior, como a partir de la Ley Federal de Educación. Lo que sí hace el Estado de la Nación Argentina es determinar que el presupuesto educativo tiene que ser del 6%, o sea, cuánta parte de lo que se produce en nuestro país tiene que estar destinado a financiar la educación. Y esto significa incremento en los sueldos, incremento en la posibilidad de construir nuevas escuelas, arreglar las que están, incorporar material didáctico y todas esas cuestiones. Luego de que se organiza económicamente el financiamiento de las escuelas, viene la Ley de Educación Nacional, que es la que vamos a ir viendo como más puntualmente en la próxima clase, que es la número 14. ¿Tienen alguna pregunta respecto de esto que vimos? ¿Alguna duda que les haya quedado y quieran consultar? ¿O algo para decirme? ¿Para decir a los compañeros también? De mi parte no, profe. Bueno. Hoy fuiste la voz de No, todos, profe. Alan. Bueno, entonces nos vamos terminando esta clase de hoy. Les recuerdo ir terminando los trabajos que faltan y cualquier cuestión que necesiten, escriben, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, buen fin de. Nos José, vemos. Chao, buen fin de- chicos. Chao, chicas. Cuídense. Buen fin de. Igualmente. Gracias.